José, ¿Mm? ¿conoces la historia de alguna mujer que haya aportado a la ciencia? Pues mira, hay una persona sin la cual no estarías viendo este vídeo ahora mismo. Eddie Lamar. Eddie Lamar. Te estás confundiendo, es una actriz de Hollywood. Dentro intro. Astrofriki. Eddie Lamar es conocida popularmente como la actriz más bella de la historia del cine. Pero en realidad también fue una gran inventora e ingeniera. Eddie Lamar nació en Viena el 9 de noviembre de 1914 como Edwin Eva Maria Kiesler. Fue la única hija de un banquero de Lemberg y una pianista de Budapest que, aun siendo de origen judío, se habían criado en el catolicismo. En el colegio destacó por su brillantez intelectual, siendo considerada por sus profesores como superdotada. En casa, creció escuchando las interpretaciones de su madre al piano y ella misma dominó este instrumento a la perfección. Compleja e inquieta, abandonó los estudios de ingeniería para seguir su sueño de ser actriz. Su descubridor, el empresario y director de cine y teatro Max Reinhardt, no ese Reinhardt, la llevó a Berlín para que se formase en interpretación, tras lo cual volvieron a Viena para iniciar su carrera como actriz. La película que la llevó al estrellato en 1932 no pudo ser más polémica. Éxtasis fue la primera película en mostrar el rostro de una actriz totalmente desnuda mientras tenía un orgasmo. Obviamente fue tachado de escándalo sexual, se prohibió su emisión en bastantes salas de cine e incluso el Vaticano se metió por medio. Pero no todos los que vieron la película tuvieron la misma reacción. Fritz Mandl, magnate de una empresa armamentística, quedó embelesado por la belleza de la joven y pidió permiso a sus padres para cortejarla. Y visto el escándalo que la película había sido, los padres no tardaron ni medio segundo en aceptar. Estos ignoraron la voluntad de la joven Hedwig y finalmente la obligaron a casarse con él, iniciando lo que ella considera una temporada en el infierno. Fritz Mandl era un hombre extremadamente celoso y posesivo. Intentó obtener todas las copias de la película Éxtasis para asegurarse de que solamente él pudiese verla desnuda. ¡Qué mal rollo, güey! ¡Qué escalofrío, coño! Tras el matrimonio, Eddie tuvo que abandonar su incipiente carrera cinematográfica y cualquier otra actividad que no fuese ser la comparsa de su marido. Ella contaba que solo podía bañarse o desnudarse cuando su marido estaba al lado, acechándola. ¿Y yo soy el enfermo? Por otra parte, Eddie había aprovechado la soledad para continuar sus estudios de ingeniería y su inteligencia para obtener detalles sobre la tecnología armamentística de la época de los clientes y proveedores de su marido. Luego veremos para qué sirvió esto. En 1937, tras una rocambolesca fuga al más puro estilo de Hollywood, Eddie consiguió escapar hasta París y acto seguido hasta Londres, consiguiendo al fin perder de vista a los guardaespaldas de su marido que la venían siguiendo. Una vez en Londres, vendió las pocas joyas que tenía para pagarse un billete para ir a Estados Unidos. Casualidades de la vida, en el barco conoció a Louis B. Mayer, propietario de la Metro Goldwyn Mayer. Antes de dejar el barco, ya había firmado un contrato de 7 años y tenía su nuevo nombre por el cual el mundo la conocería: Eddie Lamar. Gracias a esas reuniones a las que estuvo obligada a asistir con su marido, Eddie conocía muy bien las prácticas y la política de Hitler. Así que cuando durante la Segunda Guerra Mundial tuvo ocasión para oponerse y compartir sus conocimientos con el ejército americano, no dudó ni un instante. ¿Os acordáis de la primera película del Capitán América cuando quiere unirse a los esfuerzos de la guerra, pero los militares no quieren de sus servicios y lo obligan a vender bonos? Esa historia es cierta, solo que no le ocurrió a Steve Rogers, le ocurrió a Eddie Lamar. Pero en lugar de ofenderse, Eddie consultó a su representante e idearon una campaña publicitaria. Todo aquel que comprase $25.000 o más en bonos recibiría un beso de la actriz. En una época en la que las redes sociales no existían, consiguió recaudar en una sola noche $7 millones. Pero Eddie no estaba satisfecha solo con esta colaboración y quería realmente utilizar sus conocimientos técnicos para mejorar las posibilidades de los soldados aliados en la guerra. Estamos en la época de las primeras comunicaciones por radio utilizadas en guerra y de los primeros misiles guiados por radio.
El uso de estos sistemas presentaba dos problemas principales. En primer lugar, las transmisiones eran absolutamente vulnerables. Debido a la duración de los mensajes, el enemigo podía realizar un barrido de frecuencia en diferentes bandas y tener tiempo de localizar la emisión. Una vez hallada, era muy fácil determinar el lugar de origen sintonizando a la misma longitud de onda dos o más receptores con antenas direccionales, situándolas en diferentes emplazamientos y localizando la emisora por triangulación. Conseguido esto, podían generarse interferencias que impidiesen la recepción o atacar directamente al transmisor según lo que interesase. Es obvio el riesgo que esto implicaba para las estaciones de emisión, especialmente si hablamos de estaciones espía situadas en territorio enemigo. El segundo aspecto negativo era la inseguridad sobre la recepción o no del mensaje de radio, no solo por las interferencias ocasionadas por enemigos, sino por las interferencias por causas naturales. Así que Eddie tuvo una idea extremadamente simple: partir el mensaje en trozos. Se trataba de transmitir los mensajes u órdenes de mando fraccionándolas en pequeñas partes, en pequeños paquetes, cada una de las cuales se transmitiría secuencialmente cambiando de frecuencia cada vez, siguiendo un patrón pseudo-aleatorio. De este modo, los tiempos de transmisión en cada frecuencia eran tan cortos y además estaban espaciados de forma tan irregular que era prácticamente imposible recomponer el mensaje si no se conocía el código de cambio de canales. Justo en esta época conoce a George Antheil, un pianista y compositor americano que no había tenido demasiado éxito en Broadway, pero que había demostrado una capacidad increíble para la sincronización. Y sincronización es exactamente lo que Eddie necesitaba con su sistema. El 10 de junio de 1941 presentaron al registro la solicitud de patente Secret Communication System, que les fue concedida el 11 de agosto de 1942, cuando Estados Unidos ya estaba en guerra con Japón y Alemania. Eddie firmó con su apellido de casada, Marque, que apenas utilizó un par de años. La patente interesó a los militares, pero suscitó diversas opiniones. Había un pequeño problema tecnológico. En estos años, el transistor aún no había sido inventado y básicamente se trabajaba con válvulas de vacío que eran extremadamente delicadas, así que este sistema no podía ser incorporado a misiles o torpedos. Pero esto fue en los años 40. En el año 57, ingenieros de la Sylvania Electronic System Division utilizaron las patentes de Eddie para crear un sistema de comunicaciones que fue adoptado por el gobierno americano. 3 años después de que la patente caducara. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Pero entre el hecho de haber utilizado un nombre de casada que apenas usó durante un par de años y que su patente estuviese caducada cuando el sistema fue desarrollado, hicieron que Eddie no recibiese el mérito debido. La primera vez que su mérito fue reconocido por la invención de este sistema fue en 1997. Eddie, siendo ya prácticamente una anciana, cuando recibió la noticia, lo único que comentó fue: ya era hora. El 19 de enero de 2000, Eddie nos deja. Como última voluntad, pidió que sus cenizas se esparcieran en los bosques de Viena, cerca de su casa natal. Vale, todo eso está muy bien, pero sigue sin explicar por qué el 80% de la gente no podría ver este vídeo. Bueno, digamos que con el desarrollo de las tecnologías inalámbricas, la utilización de un sistema de codificación capaz de proteger los datos se volvió extremadamente importante. Así que tenéis en vuestras manos ahora mismo dos derivados del invento de Eddie: el Bluetooth y el Wi-Fi. Sí, ambos sistemas usan los mismos protocolos de base que Eddie desarrolló para su invento. Obviamente ahora es un poco más complejo, pero el sistema sigue siendo el mismo: transmitir varios paquetes distintos bajo codificaciones distintas para asegurar que nadie pueda recibir toda la información. Así que la próxima vez que estés viendo un vídeo mío o de cualquier otro en tu móvil conectado a una Wi-Fi o que compartas un fichero por Bluetooth, acuérdate de que todo ello es posible gracias a una actriz de Hollywood, cuya vida prácticamente fue una película. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta entonces, elevad la vista al cielo y sed astrofrikis. A más ver. ¡Y suscribíos! Tú tienes que poner siempre la guinda, ¿verdad?